Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes este espacio. Eh, Espero este sea pues un espacio muy agradable y de conocimiento en nuevas tecnologías, en nuevos productos que tenemos en Centelsa, by Nexans. Continuamos con este tema, ¿sí? Contexto y problemáticas del sistema de transmisión de energía en Colombia. Para nadie es un secreto lo que actualmente estamos viviendo a nivel nacional, aún incrementado con el tema del niño, con la disminución de los niveles de los embalses. Entonces vemos que hay una gran problemática a nivel de energía eléctrica, ¿cierto? Y en este caso, pues vamos a abordar a entender un poco de qué es lo que está ocurriendo, vamos a entender un poco Centelsa como tal, qué tenemos para ofrecer una solución o un elemento que mitigue todo esto que estamos viendo en el sector eléctrico colombiano, ¿sí? Entonces, bueno, sin ser más, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar un poco de qué está, cómo está constituido el sistema eléctrico colombiano, ¿sí? Los problemas en esas redes que denominamos redes de transmisión, eh, presentar y entender un poco de nuestro producto, el cable para redes de transmisión es un tipo de cable, ¿sí? Que trabaja con muy altas temperaturas y baja flecha, ¿sí? El cable HVCRC, ¿sí? Y un poco del portafolio que tenemos en cables de aluminio, ¿sí? Bueno, miremos entonces este sistema eléctrico colombiano, cómo está compuesto. Vamos a mirar un poco de su estructura general, el sistema de interconexión nacional, la cronología, miremos esa cronología, cómo está afectando nuestro sistema eléctrico, todo esto que tanto necesitamos, la parte de generación y la parte de transmisión, ¿ok? Muy bien, en este slide podemos observar de lo que tenemos, ¿cierto? La potencia instalada en generación son 19.2 gigavatios de potencia instalada, donde intervienen 105 agentes, ¿sí? Y en la parte que más nos interesa, la parte de transmisión, tenemos 30.240 kilómetros, ¿sí? 30.240 kilómetros instalados de líneas, ¿sí? Regularmente estas líneas instaladas en aluminio. El grafiquito aquí nos ilustra un poquito para los que de pronto no tenemos presente que son las redes de transmisión, pues esas grandes estructuras que nos encontramos en nuestras vías, ¿sí? Al lado de nuestras vías, ¿sí? Donde estamos indicando que tenemos 23 agentes registrados, ¿verdad? En este, en este sistema, pues es donde vamos a encontrar una alta aplicabilidad de nuestro producto, ¿sí? Donde cómo se presenta una solución a lo que se está presentando, a la problemática que se está presentando en este sistema. Tenemos también redes de distribución, esa red que encontramos a la entrada de nuestras ciudades, donde encontramos una gran cantidad de transformadores y elementos eléctricos, y de allí salen esas líneas que denominamos de distribución hacia los diferentes barrios y hogares, ¿verdad? Y ya nos encontramos con la parte de comercialización, ¿sí? Donde tenemos 135 agentes registrados a nivel nacional. Muy bien, miremos un poco entonces también de esta terminología que a veces resulta un poco compleja, ¿cierto? Que es el SIN, el STR, el STN, ¿sí? Todo este conjunto forma su gran vértice en algo que denominamos el sistema de interconexión nacional, ¿sí? Y es en este gráfico de Colombia, este gráfico que tenemos aquí al lado derecho, todas estas líneas que tenemos aquí dibujadas, pues son las diferentes líneas que están llevando desde las hidroeléctricas y diferentes fuentes de generación, lo que tenemos ahora que escuchamos tanto como son las granjas solares, en alguna oportunidad nuestra granja eólica, pues que en este momento ya no está, ya salió de operatividad, pero bueno, la idea es que conectemos más. Pero bueno, desde esa parte de generación termoeléctricas y
para que de allí se vayan hasta nuestros hogares toda esa energía, ¿verdad? Entonces tenemos el sistema de transmisión nacional. ¿Qué característica tiene este sistema? Que usa tensiones eléctricas mayores o iguales a 220.000 voltios, ¿sí? 220.000 voltios, clasificado como extra alta tensión. Y tenemos el sistema de transmisión regional. Esto podemos verlo como la gran red de conexión, ese gran anillo nacional de conexión que nos va a unir diferentes departamentos, ¿sí? ¿Por qué usa tanta tensión? Pues bueno, a medida que el recorrido sea más grande, pues el nivel de tensión va a necesitar ser mucho más elevado. Entonces, por eso hablamos de niveles superiores a 220 kilovoltios. El sistema de transmisión regional, pues bueno, son esas redes que se instalan si nosotros en nuestras ciudades tenemos hidroeléctricas cercanas, pues esas líneas que están llevando la energía desde esa hidroeléctrica o termoeléctrica o granja solar hasta nuestras ciudades, ¿sí? Y regularmente son operadas por debajo de los 220 kilovoltios. La unidad, pues debemos entender que lo que se ha creado en Colombia es una matriz muy fuerte, ¿sí? Es una matriz muy sólida, una matriz que permite que cuando hay problemas en una red, pues que esa red pueda ser respaldada desde otro sitio, ¿sí? Desde otro lugar, que la energía que se está generando en una hidroeléctrica, si por X o Y motivo se suspendió, pues que esa energía que ya esa hidroeléctrica no está proporcionando, pues llegue desde otra parte. Y para eso, pues necesitamos de este sistema de interconexión nacional, que es que la sumatoria de los sistemas de transmisión nacional y el sistema de transmisión regional. ¿Ok? Con eso un poco más claro, miremos un poco de la cronología que tenemos a nivel de este sistema eléctrico nacional. Vemos que tenemos redes desde 1952. Estamos hablando ya de redes que superan los 60 años, ¿sí? Vamos a ver más adelante técnicamente qué tiempo de vida se considera que debería de tener una red o en qué tiempo se espera de que esas redes empiecen a ser acondicionadas. Bueno, vemos por aquí un ejemplo en 1952, unas líneas de transmisión de 110 kilovoltios en un tramo de Bello a Río Grande, 110 kilovoltios, 36 kilómetros, operada por quién, por EPM, ¿sí? 1954, 1969, y vemos unos tramos muy, muy importantes de 6.2 kilómetros, 36 kilómetros, de 63 kilómetros en Envigado, Guatapé, y vemos en esta línea de tiempo un incremento, cómo se van agregando de estas diferentes líneas, cómo se fueron construyendo estas diferentes líneas, ¿sí? En generación hidroeléctrica, aquí podemos ver un poquito la historia que ha habido en la creación de estas fuentes de generación. ¿Sí? Vemos en 1925 la planta hidroeléctrica Río Cali, en 1972 una planta en Guatapé de 560 megavatios, 1977, sí, tenemos por aquí la de Chivor y así sucesivamente. Generación eólica, sí, el parque eólico de Jepirachi, pero que en el momento pues ya no está operando, ya salió de operación, ya cumplió su tiempo de vida y pues estamos esperando que se puedan activar otros de estos parques eólicos. Y así podemos observar otras fuentes, ¿no? Vemos aquí en 2017 de 9.8 megas la planta solar de Celsia, ubicada en Jumbo, ¿sí? Entonces vemos esta evolución y vemos cómo se fueron agregando también diferentes operadores, ¿sí? Diferentes entidades al tratamiento de estas redes eléctricas. 1967, la creación de ISA. En 1971 inicia la interconexión de los sistemas eléctricos regionales. ¿Sí? Entonces miren que a medida que pasó el tiempo, lo que vimos de esa matriz no se dio en una sola intención, sino que poco a poco se fue desarrollando
todo lo que tenemos hoy como matriz eléctrica en Colombia. Muy bien, entonces miramos aquí también la evolución de la capacidad instalada en megavatios, ¿cierto? Partiendo de 1930 con 45 megavatios, llegando al 2023 a 19.265 megavatios, 19,2 gigavatios, ¿cierto? Vemos un incremento vertiginoso a partir de 1970, ¿sí? Cómo se empezó a incrementar la demanda, ¿sí? Y pues en esta época, a medida que están pasando los años, vemos que ese incremento pues sigue, sigue bastante fuerte, ¿verdad? Tanto por la entrada de tecnologías que requieren energía. Si nosotros observamos nuestros hogares, pues efectivamente vemos que en nuestros hogares tenemos una gran cantidad de elementos que están consumiendo que no había en esta época, ¿no? Tipo aires acondicionados, tipo electrodomésticos de gran consumo. En esta época están muy de moda los las ollas pues que de freír con aire caliente. Entonces, todo eso representa un incremento en este consumo. Aquí estamos viendo la participación por tecnologías de todos estos 19.265. Vemos la cogeneración, ¿sí? Tiene un aporte del 31%. Sí, la eólica pues aparece con un 0%, les decía que ese parque en este momento ya no está operativo, y la hidráulica con su gran aporte. 12.584. Entonces, de aquí podemos ver que hay un gran campo de aplicación, un gran campo que requiere ese soporte y soluciones para la transmisión de energía, ya que en estos últimos días hemos visto cómo la hidráulica se ve afectada por fenómenos naturales, ¿no? Todo este fenómeno del Niño, pues hemos visto cómo se secan los embalses y empezamos a tener el terror de que empiecen a ocurrir cortes de energía, ¿no? Entonces, sí debemos pensar en que esas líneas de transmisión nos ayuden con la interconexión de todos estos elementos que tenemos aquí al lado derecho, de cogeneradores, de eólica en el momento pues que se implementen estos parques eólicos que están en desarrollo, los parques solares y la térmica, ¿verdad? Entonces sí necesitamos allí que esa matriz se fortalezca con unos elementos que brinden las características necesarias para que sea sostenible ese proceso. Muy bien. Líneas de transmisión, aquí tenemos un ejemplo en líneas de transmisión de todo eso que vimos instalado, 30.240 kilómetros en líneas de transmisión. Recuerden que había una sección de generación, transmisión, distribución y comercialización. Pues en este momento nos vamos a quedar aquí con las líneas de transmisión 30.240, con la que unimos todos esos elementos, todas esas fuentes de generación que acabamos de ver, ¿sí? En la parte de transmisión regularmente se usa o alta o extra alta tensión, y como les comentaba en un principio, dependiendo de las distancias, pues esos niveles de tensión se van a incrementar. Entonces vemos que el mayor nivel de tensión, la mayor longitud que tenemos a disposición es la que tiene mayor nivel de tensión, pues efectivamente porque pues son los lazos más largos, los anillos más largos que están cubiertos, ¿cierto? 11.025 kilómetros, ¿sí? Con un nivel de tensión de 230 kilovoltios. Por aquí vemos algo muy interesante, 500 kilovoltios, una línea de 3.666 kilómetros, ¿verdad? Y así vemos también líneas de 57,5, de 66, de 110, cada una con unas longitudes pues bastante importantes. ¿Qué es lo que necesitamos conocer aquí? ¿Qué tiempo, sí? ¿Qué tiempo de vida tienen estas líneas de transmisión y sobre todo, cuánto tiempo de vida les quedan? ¿Qué tan eficientes son en este momento? ¿Sí? Sobre todo para las empresas electrificadoras es muy importante conocer eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo de vida les queda? ¿Qué tan eficientes están siendo? ¿Qué tantas pérdidas están generando esos tramos de líneas de transmisión? Entonces vemos aquí entre 1950 y 1959 tenemos tendidos 267 kilómetros, a 1969 720 kilómetros, a 1979
2131 a 1989, 4196, hasta llegar a 2023, 4389 kilómetros tendidos en esta década. Miren, en las décadas se ha ido incrementando la cantidad de líneas, pues, que, que se han ido instalando. Entonces, ¿qué requiere una electrificadora, un operador de red que haga este tipo de instalaciones? Pues requiere de líneas muy eficientes, ¿verdad? Vemos aquí cómo, cuál es la red que más tendido tiene, pues ya lo hemos visto ahorita en números, pero en este gráfico podemos ver cómo se fue incrementando. Efectivamente, a partir de 1980, la red de 230, el tendido de 230 kilovoltios, ¿sí? Muy bien. ¿Qué participación tiene? Tienen los agentes. Vemos aquí a ISA, ¿sí? Tiene un alto porcentaje, el 40% eh, tiene sobre esta red. EPM con una participación del 9%, ¿sí? La JEP con un 7% y así sucesivamente podemos ver la participación de cada uno de estos agentes en nuestras líneas de transmisión. ¿Qué problemas podemos tener nosotros en esta red de transmisión? Lo primero y que tanto he mencionado en este espacio ha sido la antigüedad de las líneas de transmisión, su vida útil. ¿Qué ocurre? Muchas de estas líneas pueden llegar casi a los 60 años o sobrepasar los 60 años y son líneas que experimentan la adversidad del medio ambiente, calor, frío, lluvia, sol, ¿sí? Y en ese proceso, esos materiales con los que están construidos se van deteriorando, ¿sí? A pesar de que la línea no haya fallado por un cortocircuito, porque se haya reventado, por, bueno, tantas cosas que pueden ocurrir, vemos que es una línea sana que ha tenido un proceso de vida normal y no ha tenido ningún inconveniente, pero los años han llevado a que pierda sus propiedades. Eso implica que ya no es tan buen conductor como en sus inicios, ¿sí? En sus primeros años de vida. Entonces ya se debe pensar en que una línea de esas, eh, pues ya está trabajando con unos arrestos, ¿verdad? Adicional, la carga ha subido, lo vimos en los gráficos, ¿cierto? La demanda de energía se ha incrementado, tanto por la cantidad de personas conectadas como por la demanda del medio ambiente, altas temperaturas, entonces como hablamos en un principio, aires acondicionados, ventiladores, equipos que requieren acondicionar todo el ambiente. Todo eso demanda energía. Entonces, además de la edad, pues se les está exigiendo bastante a estas líneas de transmisión. Entonces, lo que implica que en poco tiempo, pues se va a necesitar un plan que seguramente ya se está desarrollando planes para poder atender estas líneas que ya tienen unos años bastante importantes. ¿Qué otro problema? El agotamiento de la red, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco de los análisis que ha hecho XM, lo que indica la UME, ¿sí? Un poco entender de la demanda no atendida. Pues de pronto, si nosotros estamos en ciudades centrales, pues no tenemos tanto este tipo de inconvenientes como si lo tienen las poblaciones alejadas, ¿cierto? Eh, un ejemplo por aquí de un informe de despacho de XM, las causas, ¿sí? Tanto retraso en la entrada de proyectos, mire que no es solo una causa, ¿no? Retraso en la entrada de proyectos como el incremento de demanda de energía que ya habíamos mencionado y un poco de ese plan de expansión de transmisión de 2022 al 2036, perdón. Y en eso, ¿qué papel juega esta solución que hoy estamos presentando a estas contingencias y a estas mejoras que se deben hacer aquí? Entonces, veamos por aquí. ¿Qué tenemos aquí en este slide? Tenemos la vida útil del conductor en azul en estas barras, ¿sí? Y en este color naranja, no sé cómo lo están viendo ustedes, un color naranja, la vida útil de las estructuras, ¿sí?
Vemos en Colombia que para las líneas se da una vida útil de 40 años y para las estructuras de 60 años. En Chile se igualan 50 y 50. En Canadá, 50-30, se le dan 30 años a las estructuras. En México, 30-40. En Estados Unidos, 40-60. En Ecuador, pues no tiene, en esta referencia no se da la vida útil de las estructuras, pero es muy similar a la que se da en Colombia. En Australia tampoco se da ese periodo de vida ese tiempo de vida útil que tienen las estructuras, pero se habla de 60 años para los cables. Ahora, ¿qué diferencia tiene esto? Miren que son diferentes regiones. Quiere decir que las condiciones ambientales son diferentes de un país a otro, ¿sí? Por ejemplo, un extremo pues uno siempre piensa de que la estructura va a durar mucho más tiempo, como lo estamos viendo aquí en Colombia, que el cable, pero si observamos en Canadá, se le da más tiempo de vida al cable que a la estructura. ¿Qué puede ocurrir en Canadá? Pues allí ustedes ya deben de estar pensando, Canadá es un país en la mayoría de su territorio literalmente congelado. Quiere decir que las estructuras metálicas pues van a tener un comportamiento frente a esas condiciones ambientales, y si son de madera, se acostumbra mucho en esos países madera, pues entonces los cambios climáticos pues afectan mucho ese tipo de estructuras. Por lo tanto, pues se deben de cambiar, se debe reestructurar frecuentemente ese sistema, ¿sí? Entonces, algo muy importante que tenemos aquí al lado derecho: 30.240 kilómetros de líneas de transmisión tendidos en este momento. Vemos por aquí la probabilidad más cercana de cambio, ¿sí? Las líneas que están tendidas desde 1989, ¿sí? Es una cantidad importante, ¿verdad? Es una cantidad importante. Hablamos de 7.313 kilómetros. Yo no diría, pues 7.313 kilómetros, pues no es mucho comparado con lo demás. Cuál es el gran inconveniente si esto no se atiende? El gran inconveniente es que si se rompe o por algún problema de lo que estamos mencionando, una de estas líneas eh, sale de funcionalidad, pues entonces vamos a ver estas demandas no atendidas que vamos a mencionar en un momento. Vamos a ver los problemas que se pueden presentar. Son problemas bastante grandes porque efectivamente la estructura, la matriz que tenemos eléctrica da para que pueda ser soportada desde otro lado, pero en estos últimos días vimos que al secarse las hidroeléctricas, los embalses, pues entonces era complicadísimo sobrecargar otra línea que ya estaba sobrecargada porque no había mucha disponibilidad de cómo generar. Entonces se hace complicado cuando esto sale de funcionamiento sin previo aviso, o bien sea para hacerle un mantenimiento, sí se hace complejo el tema. Entonces miremos. Dice que entre 1950 y 1959 entraron en operación 267 kilómetros de líneas de transmisión. En promedio, la edad cuánto es 67.5 años. Y tengan presente cuál era la edad que le estábamos dando, se considera en Colombia 40 años. O sea que esas líneas hace ya más de 20 años, ¿sí? Dieron su batalla, ¿sí? Tenemos por aquí una de 58.7, las que fueron tendidas entre 1960 y 1969. Hablamos de 720 kilómetros. Entre 1970 y 1979, 49 años también están ya vencidas, ¿sí? Y entre 1980 y 1989, 37.9 años. Quiere decir que teóricamente están entrando o ya entraron en su etapa final, y con todo lo que se vive, condiciones ambientales y cambios climáticos, podríamos decir que estos 4.196 kilómetros también cumplieron ya su vida útil, ¿cierto? Entonces estamos hablando que es un 24% del total de las líneas de transmisión del SIN, del SIN, ¿sí? O sea, ya sobrepasó, ya entró en ese rango en el que se debe cambiar. Y pues, ¿qué decir de estos 267 kilómetros?
Esto es una oportunidad para estos cables, para la solución que hoy estamos presentando, los HVCRC, ¿sí? Muy bien. Tenemos testimonios de agotamiento de la red. En este slide los presentamos. Miren lo que pasó. Todo lo que hemos visto hasta ahora, los slides, los datos, todos esos datos son a septiembre del 2023, ¿sí? O sea, en este momento seguramente existen desviaciones sobre los datos que he presentado, pero nos sirven como referencia para entender lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, dice, XM advirtió por un aumento en la demanda de energía y escasez en algunas regiones, ¿cierto? Portafolio, miren lo que dice, Caribe y Chocó en riesgo de apagones por redes saturadas. Esto de redes saturadas es que la demanda creció y pues la red no da para la carga que se está pidiendo. En semana, el 17 de julio de 2023, alertan que Colombia padecería cortes de energía en algunas poblaciones. Serán necesarios, ¿verdad? Entonces, miren, diferentes noticias que se dieron en el 2023 acerca de qué agotamiento de la red. ¿Cómo atender esos agotamientos de red? Ah, bueno, aquí un ejemplo, ¿sí? De XM. Pues esto es publicado, ¿no? Esto es de consulta abierta, ¿sí? Durante las últimas semanas, el incremento de demanda de energía eléctrica es de un 5%, superando las proyecciones de la UME. Las redes de transmisión regional presentan agotamientos, ¿sí? Entonces dice que las acciones operativas implementadas en dichas zonas pueden ser insuficientes ante el crecimiento de la demanda y sin la oportunidad de ejecución de las obras de transmisión y distribución, serán necesarios cortes de energía puntuales para conservar los niveles de energía de seguridad y confiabilidad en la prestación de servicio. Entonces miren que aquí ya estamos hablando de esos cortes que tanto hemos mencionado hoy, ¿cierto? Los equipos están operando en sus límites máximos. Entonces, si hablamos de los cables, pues imagínense estos cables que tienen más de 60 años, pues efectivamente están lejos, ¿sí? De esa capacidad de atender lo que se les está demandando. Demanda no atendida, demanda ocasionada por desconexiones programadas y forzadas, causadas por fallas en las líneas, transformadores, generadores, mantenimientos y eventos, ¿sí? Programados. Bueno, todo esto es un informe de XM, pues que es el operador real de toda esta matriz. Mejor dicho, ellos tienen los datos, llamémoslo así, los datos calienticos de todo lo que está experimentando, lo que está viviendo nuestro sistema de transmisión, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dice la UME, que es pues, la encargada de ya la parte de reglamentación? Entonces ellos, pues, a manera de respuesta a lo que está diciendo XM, dice que respecto a las proyecciones de demanda de energía eléctrica realizadas por la UME, estas han demostrado ser muy cercanas a los valores reales observados hasta junio de 2023. O sea que lo que está diciendo XM es algo real, es algo verdadero. O sea que la necesidad de atención de lo que se está viviendo, pues está atrasado, ¿verdad? Dice que actualmente hay 16 obras en ejecución, 11 en la STN y 5 en la STR. A estas últimas se suman 3 obras de ampliación actualmente en desarrollo. Bueno, entonces, no sé si ustedes de pronto tengan presente en las noticias, pues miren que muchos de estos proyectos se encuentran ubicados en La Guajira, ¿sí? Allí se suma un inconveniente, un obstáculo, ¿sí? Para el libre desarrollo de estos proyectos. Y es el tema de comunidades, ¿no? Se tienen que llegar a unos acuerdos, se tienen que llegar a atender unas demandas especiales, eso a veces son, llamémoslo, un poco exageradas y pues todo esto hace que estos proyectos se retrasen, ¿sí? El desarrollo de estos proyectos se retrase. Aquí vemos que efectivamente el DNA está mostrando, ¿sí? Está demostrando que esta demanda no atendida, ¿dónde se está dando? Miren.
¿sí? Regularmente en estas zonas, en Bolívar, en Atlántico, Sucre, ¿sí? Entonces, efectivamente es un área que debe ser atendida. Y claro que sí, hay muchos proyectos, pero son proyectos que en este momento se encuentran atrasados. Entonces, miren aquí un informe de XM sobre sobre las demandas no atendidas, ¿sí? Esto que ustedes observan aquí, 110.34.5, Cerro Matoso, pues esto es un transformador. Los que están así solitos son las que son líneas de transmisión, ¿sí? Sincelejo, Valledupar, y por aquí tenemos Guatapurí, entonces el nivel de tensión de la línea, la longitud, bueno, todo lo que implica, conocemos todo lo que puede implicar la salida de operación de una línea de esta, ¿verdad? Y es algo que es muy frecuente. Y una de sus razones, pues efectivamente, la edad que tienen y la sobrecarga que están experimentando en estos momentos, ¿sí? Dice que hay un retraso en el 82% de los proyectos de energía renovables ubicados en La Guajira, ¿verdad? En La Guajira hay proyectos eólicos, solares, ¿verdad? Entonces miren todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Todos estos parques, ¿verdad? Dice que proyecto de transmisión colectora, que es esta línea que estamos viendo por aquí, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta línea? Pues que a ella se van a conectar todos estos parques, todas estas granjas eólicas y solares que se tiene proyectado aquí en La Guajira. Pero entonces para poder traer esa energía al interior y atender todas las demandas y toda la necesidad que hay, pues se necesita de ella, ¿verdad? Dice que une los tramos de Cuestecitas y Cuestecitas La Loma. Dice que las demoras se deben al retraso de un año para que el Ministerio del Interior autorizara hacer las consultas previas, el gran número de comunidades, que son 224, así como por las exigencias desmedidas de unos asesores de las comunidades que desconocen las realidades, naturaleza y fines del proyecto. Sí, aquí, pues, bueno, aquí se mezclan otros temas que no hacen parte de de la charla, pero creo que es de conocimiento de todos nosotros, ¿verdad? Todo lo que puede representar esto. Unas muy acertadas y otras muy salidas de la realidad. Afirmó Diego García, gerente de la Regional Norte. Sí, entonces todos los inconvenientes que hay para poder hacer este trazado, ¿sí? Eh, pues ha llevado a que atender esa demanda, pues no sea tan fácil, ¿verdad? O sea, hay un tema muy complejo aquí y que el desarrollo, pues, de estos proyectos tan importantes, pues también tenga ese tipo de atrasos. Y en el momento, pues, nos encontremos en lo que hemos vivido este inicio de año, donde hemos estado a puertas de los apagones. Bueno, aquí tenemos demandas de energía eléctrica en agosto del 2023, dice que creció en 6.23 respecto a agosto de 2022, crecimiento anual acumulado de 3.4%, corte a 31 de agosto comparado con el mismo del periodo 2022, ¿sí? Entonces vemos que hay unos grandes incrementos, ¿sí? En la demanda, ¿verdad? Entonces miremos aquí las variaciones que ha tenido ese incremento. Ese incremento que ha tenido esta demanda. ¿Esto implica qué? Implica que esas redes que están ya se encuentran envejecidas, agotadas, pues efectivamente presenten, presenten problemas en su operación. ¿Por qué? Porque se sube la temperatura de esas redes y pues los sistemas de protección se van a disparar o puede llegar a fallar la línea. Entonces, todo eso lo vamos a tener presente en esas redes. Plan de expansión de transmisión del 2022 al 2036. Miren los proyectos que hay. De ese plan de expansión tenemos proyectos en Sucre, sí, Córdoba Sucre, Circuito Cerro Matoso, Chagún Sigún de 500 kilovoltios. Proyecto Córdoba Sucre, Corte Central Subestación Chinú, 220 kilovoltios. Entonces, diferentes proyectos que se tienen proyectados para entrada, ¿cuándo? Usted dice que junio del 2026 tendría que estar entrando este mes. Noviembre, perdón, en 2 años. eh, Noviembre 24,
diciembre del 2024, junio del 2026, diciembre del 2024. Entonces, estas son las fechas, ¿sí? Que se tiene para la entrada de estos proyectos que en teoría deberían mejorar toda esta problemática que estamos teniendo en la actualidad. Muy bien. Bueno, esto es lo que en el 2019, la imagen del 2019, ¿sí? La imagen del 2019, lo que teníamos en la matriz y cómo se ha expandido. Pues bueno, esta es la proyección al 2033, ¿sí? De lo que se espera pues tener de redes. Eh, Esperemos de que todo esto se dé, de que puedan superarse todos estos inconvenientes, ¿sí? Y que realmente esos proyectos puedan salir a la luz. Bueno, ¿cómo entra a jugar nuestro producto, nuestro cable HVCRC? ¿Sí? Eh, lo primero que tenemos de tener en cuenta es qué implica cuando hablamos de construir una línea de esas, ¿qué implica la construcción de una línea nueva? Pues licencias ambientales, permisos de construcción, uso del espacio, negociación de predios, compra, alquiler de predios, diálogos con comunidad, mantenimiento de servidumbre adicional, otros trámites asociados a un nuevo proyecto, compra de nuevas estructuras. Y en esto, pues, algo muy importante, los tiempos de entrega de estas estructuras, cimentación y montaje de nuevas estructuras, altos tiempos de construcción. Eso es lo que implica cuando se va a construir una línea de estas, ¿sí? De los kilómetros que sea, pues todo lo que está implicando. Primero la construcción de esta estructura, ¿cierto? Pero la construcción de esta estructura implica que ya va a ser cimentada en un suelo. Ese suelo pasa por diferentes terrenos. Entonces hay que mirar qué pasa con esos terrenos. Son lugares protegidos ambientalmente, son comunidades, cómo se va a afectar la comunidad con esto, cómo se va a favorecer. Bueno, todo eso lo implica una línea nueva. El cable CRC es importantísimo en este tipo de proyectos porque les adelanto un poco, pues va a permitir ahorrar una gran cantidad en este tipo de estructuras porque vamos a ver que sus características hacen que lo que se denomina vanos, o sea, la distancia que hay entre una torre de estas y otra, pues pueda ser más larga, ¿verdad? Con la ingeniería adecuada se puede llegar a eso, ¿sí? Eh, ¿Qué ventaja nos da el cable HVCRC? Que en las estructuras actuales, y pensaríamos en una estructura nueva, ¿por qué? Porque es que los cables hay que cambiarlos, están muy viejos y ya hay que reestructurar con unos iguales. No, el HVCRC nos permite repotenciar esto que ya está instalado, estas estructuras, estos terrenos que ya están negociados y que ya se les hace mantenimiento, mejor dicho, sobre lo que está, poder ampliar la capacidad de transmisión, ¿sí? Utilizar infraestructura existente, respetar restricciones de carga de infraestructura. Muy bien. Entonces avancemos un poco. Eh, entonces, ¿cómo nos va a dar solución este cable? Miremos primero qué significa la sigla, ¿sí? La capacidad de fabricación, el concepto de flecha, qué tiene que ver la alta temperatura con estas líneas de transmisión, cables convencionales versus nuestra solución y una comparación entre algunos conductores, ¿sí? Los beneficios de estos cables y los usos que tiene. Primero, ¿qué quiere decir esa sigla? Quiere decir que es un cable para redes de alta tensión y que está compuesto por un elemento central denominado composite, ¿sí? Que se usa para reforzar este conductor para que conduce pues energía eléctrica. ¿Cómo está conformado? Por unas capas, ¿sí? De componentes de aluminio hechos en aluminio 1350 de aleación H0. ¿Qué implica eso? Es un aluminio de alta conductividad, ¿sí? Es un aluminio de alta conductividad. Del- esa alta conductividad, ¿qué va a implicar? Implica un poco, cuando yo tengo cables de aluminio tendidos, el aluminio, ustedes, los que están en sistemas de redes eléctricas, pues saben que los conductores para redes aéreas
usan regularmente un núcleo, bien sea en acero o usa componentes de una aleación especial de aluminio. ¿Por qué se tiene que usar una estructura adicional al aluminio? Porque es que yo esos cables los tengo que tender entre estructuras, ¿sí? ¿Eso qué implica? Pues miremos aquí un gráfico más adelante. Cuando yo tiendo un cable entre dos estructuras, ¿sí? Pues yo necesito algo que soporte el aluminio. El aluminio solito no tiene la capacidad de, de en grandes distancias soportar su propio peso, soportar el aire en caso de que caiga nieve, el peso de la nieve, y en caso de que se posen muchas aves, pues hasta eso tendría que soportar el peso de esas aves. Entonces el aluminio solo, en una aleación normalita que podemos encontrar en el mercado, no va a soportar grandes distancias. Entonces por eso el cable se debe soportar en algo. Por ahí, en algún tipo de conductores que vamos a ver ahora, se soporta con acero, ¿sí? En otros se hace una aleación de aluminio y en otros se hace unas combinaciones entre aleaciones de aluminio y la aleación estándar de 1350. Entonces, con eso, ¿qué quiero decirles? De que este 1350 es un excelente conductor, ¿sí? Pero su capacidad mecánica del aluminio solito es reducida, entonces se coloca un soporte, un núcleo que va a soportar la parte mecánica de peso, de distancia entre estructuras, todo eso, ¿cierto? Es un núcleo que es conformado por fibras de carbono revestidas por un elemento, ¿sí? Un elemento que es termoestable, ¿sí? De fibra de vidrio, la envuelve, ¿verdad? Eso le da unas características muy especiales de que va a soportar muy altas temperaturas, ¿sí? Sin deformarse, ¿sí? Sin que este núcleo se deforme, soporta muy altas temperaturas y pues me va a soportar toda la carga del conductor. Entonces el aluminio aquí no va a preocuparse o el aluminio lo que va a hacer es hacerme un gran aporte en cuanto a conductividad. Ahora, si ustedes observan y tienen presente los cables estándar que se usan en redes, pues los componentes son redondos, alambres redondos. En este caso usamos formas trapezoidales. La forma trapezoidal me permite ocupar o administrar mejor el espacio que tengo disponible en esta forma circular, ¿cierto? Tiene una forma lisa, lisa brillante en la superficie. Eso ya para los electricistas y la parte de ingeniería es muy importante en cuanto al control de la formación de coronas y arcos eléctricos. La reflexión del sol es mucho más eficiente. Todo eso en temas que son cálculos pues que hace el ingeniero de diseño de estas redes. Entonces estos cables con esta forma, con esta disposición, pues nos va a permitir mejorar mucho sobre los cables estándar. Ya miramos un poco de esas mejoras. ¿Qué característica tiene? Pues hace parte de la familia de los cables de alta temperatura de baja flecha, ¿sí? ¿Por qué cables de alta temperatura? Los conductores de aluminio normales se trabajan hasta 75 grados en operación. ¿Sí? La temperatura que ellos alcanzan de operación es de 75 grados. Estos cables se pueden llevar a 180 grados Celsius, implicando pues que por aquí el cable va a calentarse a 180 por la cantidad de corriente que está circulando. Entonces va a alcanzar esos 180 grados. Implica eso que de 75 a 180 grados, pues tengo un mayor gap de transporte, una mayor capacidad de transporte de energía. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se fabrica? Entonces, en Centelsa tenemos las máquinas adecuadas para construir eh, adecuadamente y de forma precisa estos trapecios y adicional, el proveedor de este núcleo tan especial, Epsilon, pues tiene una gran experiencia en la fabricación de este núcleo, garantizando pues las características que acabamos de mencionar. Aquí vemos cómo se alimenta ese núcleo en fibras de carbono revestido con fibras de vidrio y en un material termoestable resistente a las altas temperaturas. Si ustedes observan por aquí, este tiene un punto central. Ese punto central es una línea que va internamente y que ayuda mucho a la liberación de carga mecánica que puede estar soportando ese núcleo.
¿sí? Las cableadoras especiales para la conformación de estos núcleos, pues todo con el fin de conseguir un conductor de muy alta calidad, un conductor muy eficiente. Aquí vemos la forma, superficializa, mire, se aprovecha en un altísimo porcentaje todo el área disponible de superficie, ¿sí? Con ese aluminio. Tenemos una experiencia en fabricación de este tipo de cables, de esta familia de cables, en más de 100 kilómetros, de capacidad, perdón, de más de 100 kilómetros y en fabricación de 1 millón de metros, ¿sí? Entonces, tenemos un muy buen respaldo en cuanto a experiencia en fabricación e líneas instaladas en Colombia, ¿sí? ¿Por qué se hace importante la flecha? Mire, cuando estamos trabajando con un cable estándar tipo ACSR, en distancias muy grandes, cuando ellos alcanzan sus 75 grados, ellos empiezan a elongar y a elongar. Entonces, esta flecha, miremoslo como la barriguita que se forma, pues va creciendo. Y hay algo que se llaman distancias de seguridad, ¿sí? Donde pues esta flecha no puede ir mucho más allá de cierto valor porque pues entraría en un rango de riesgo que por normativa y por seguridad pues no se puede superar, ¿sí? Entonces la flecha es eso, esta distancia vertical respecto de la horizontal que traza pues los soportes del cable. Muy bien. Una comparación en términos de la temperatura, ¿sí? Miren lo que les estaba mencionando. Los cables ACSR convencionales pues trabajan a 75 grados y por allá ya en una temperatura extrema de operación o temperatura de emergencia llegan a 90. Los cables HVCRC son cables que operan a 180 grados. Estos 75 grados de aquí, cuando hablamos de operación, es porque se alcanzaron por la cantidad de energía que está circulando por ellos, de corriente, ¿sí? Entonces, para entender lo que está pasando acá. Cuando ellos suben a 180 grados es porque esa corriente se incrementó a tal punto que alcanzó esos 180 grados y 200 grados en temperatura de emergencia, ¿sí? ¿Por qué se puede lograr eso? Porque pues este material interno, este núcleo, tiene las características para soportarlo y pues igualmente el aluminio que se está usando con esas grandes características conductivas, ¿sí? Que tiene. Una comparación entre diferentes familias de cables, los cables convencionales como una CCR, una CAR, un triple AC, ¿sí? Y un doble AC, diámetros similares al de un HVCRC, ¿sí? En algún tipo que tiene un diámetro de 21,79 milímetros, ¿sí? Entonces, miren, todos tienen casi el mismo diámetro, ¿verdad? ¿Dónde encontramos las grandes diferencias y las ganancias? Primero, la ampacidad. Miren, el HBSRC es un conductor que puede llegar a duplicar la capacidad de conducción de un conductor que tiene un diámetro similar a él. Ojo, ¿sí? Ojo, el diámetro, ¿sí? El diámetro. ¿Por qué razón? Porque en ese mismo diámetro, en esa misma área disponible, pues tenemos más aluminio, tenemos más material conductivo disponible. Mire que aquí tenemos muchos intersticios, se llaman estos espacios. Todos esos intersticios se eliminan con el uso de estos trapecios, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otra característica podemos tener aquí de especial comparado con estos cables convencionales? Miremos en cuanto al peso del conductor, ¿sí? Miren la capacidad de corriente, que es lo que nos interesa para todo lo que hemos hablado en la charla, que es la demanda de energía, ¿cierto? La demanda de esa, de todas las poblaciones y todo lo que requiere, pues, la alimentación de energía. Pero miremos el peso del conductor. 977, 767, 778, 778. Y el que lo duplica tiene 950, menos que el ACSR que tiene el mismo diámetro. 950 kilogramos por kilómetro. ¿Esto de qué me está hablando y para qué es importante? Esto es muy importante en el momento de repotenciar una línea. ¿Por qué? Porque puede usar las mismas estructuras, porque el peso y las dimensiones son las mismas, ¿sí? Son las mismas o están alrededor de lo que se tiene. Y fuera de eso me está dando casi el doble
el doble de capacidad de conducción que lo que me puede dar el conductor que está actualmente instalado. Pensemos en que este es el conductor viejito de 60 años. Pues voy a poder instalar uno de las mismas dimensiones, peso similar y que me está duplicando su capacidad de conducción, implicando eso, pues, que puede usar la misma estructura. Efectivamente, los accesorios de instalación, pues, van a tener unas modificaciones frente a los accesorios que usan estos cables, pero la estructura es la misma. Los métodos de instalación son los mismos. Efectivamente, se requiere de una capacitación, pues, para los instaladores, pues sobre todo por el tratamiento que hay que darle al núcleo, a los hilos, pero alguien que ya esté entrenado en este tipo de conductores no va a tener problema con instalar este tipo de cables. ¿Qué otra ventaja me da? Hablemos de pérdidas. Miren la resistencia eléctrica de 0,11, pasando por 0,10, pasando por 0,11, 0,10 y llegando al HVCRC en 0,08. A la resistencia eléctrica, las pérdidas en este conductor, además de tener el doble de capacidad, es que son pérdidas menores. Y les mencionaba hace un momento la superficie lisa que va a permitir una reflexión solar mayor, más eficiente, implicando eso que en los cálculos que se hace de pérdidas para estos conductores, pues van a ser mucho más eficientes estos cables. Conductividad del 63% comparado con estos que son del 61, del 52 para el triple AC, ¿sí? Este tiene una conductividad del 63%, ¿sí? Y en resistencia mecánica, en kilonewtons, pues vemos la gran capacidad que tiene, ¿sí? este núcleo, ¿cierto? Miren, el más alto, que es de 87 kilonewtons, comparado con este que tiene 108. ¿Qué importancia tiene esa resistencia mecánica? Pues efectivamente la distancia que puedo tener entre vanos, la resistencia mecánica que puede presentar frente a una tormenta, por ejemplo, cuando un cable de estos entra en galope o en todos estos comportamientos físicos que se presentan en estas redes, pues un cable que tenga una mayor capacidad mecánica, pues efectivamente me va a resultar mucho más eficiente. Muy bien, entonces aquí unas comparaciones, ¿sí? Entre, en cuanto a peso, ¿sí? Miren que el peso muy similar al ACSR, que podemos decir que es el más pesado, porque los otros son solo aluminio, de diferentes aleaciones, pero son menos pesados porque son solo aluminio. Este tiene un componente de acero que lo hace mucho más pesado, y así todo, pues es comparable con este que lo dobla. ¿En cuanto a qué? En cuanto a ampacidad o capacidad conductiva en operación continua. Su resistencia, miren la comparación de la resistencia eléctrica y su resistencia mecánica. Muy bien. ¿Qué tenemos? La relación de ampacidad versus peso. Miren, sigue siendo una ganancia enorme los cables HV CRC. ¿Ok? Aquí una comparación entre dos conductores, ¿sí? Entonces dice que tiene mayor ampacidad el HV CRC que el HAWAC. Sí, un Java, pues comparado con un diámetro similar al que tienen, mayor temperatura de operación, mayor resistencia mecánica, menor peso del núcleo, fibras de carbono comparado con acero, efectivamente es mucho más liviano, y menor resistencia de ese, algo que se requiere, cantidades, ¿verdad? En cuanto a la flecha, ¿qué es lo que pasa? Y aquí me voy a regresar a un slide, ¿sí? Voy a regresar al slide de la flecha. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con esta flecha en cuanto a la CCR? Mire que aquí ha alcanzado 150 grados y ha llegado a un punto que, si me voy al detalle, pues es un punto que la, ya rompió la distancia de seguridad, ¿sí? Entonces, en grandes distancias, el ACSR se me vuelve un problema por esto, porque él va a ceder, va a dilatar, y entonces esta barriguita se va a hacer más grande. Mientras que el HVCRC, por su forma física, pues va a elongar un poco, pero va a llegar un momento en que se estabiliza. Miren, por ejemplo, aquí 75 grados, y de ahí en adelante, bajo esa misma carga, se va a mantener, ¿sí? Se va a mantener hasta alcanzar sus 180 grados. ¿Por qué? Porque requeriría muchísima más temperatura
para poder hacer una modificación de su estructura. En términos de lo que clasificamos líneas de alta temperatura y baja flecha, pues su comportamiento es el mejor. ¿Ok? Muy bien. Y la comparación gráfica de sus ampacidades, creo que quedó claro con con las anteriores. Ver esa cantidad, efectivamente hay una implicación de temperatura, ¿sí? De incremento de temperatura, pero la ampacidad para repotenciar es un cable que es sumamente eficiente, adecuado para cuando se va a repotenciar. Es una solución perfecta para este tipo de reemplazar una CSR que requiere mayor capacidad, sería la solución perfecta, el HVCRC. Entonces, como resumen, ¿cuáles son esos beneficios? Incremento de ampacidad, alta temperatura de operación, baja flecha, resistente a la corrosión. Miren, el acero tiene ese problema, ¿cierto? Que si yo lo instalo, por ejemplo, en zonas costeras o zonas contaminadas, en el momento en que él pierde el zinc o aluminio que tiene de cubierta, pues es un material que se va a empezar a corroer. Por eso no es adecuado el ACSR para ser instalado en zonas costeras o zonas de alta contaminación. Sostenibilidad dice que contribuye a la descarbonización del planeta, menos emisiones de CO2 por conductores convencionales. ¿Esto por qué? Y lo tenemos que ver mucho desde el punto de pérdidas. Es decir, cuando yo tengo un conductor que mucha de la potencia que me está transmitiendo realmente se está yendo en calor, en el calentamiento del cable y no me está aportando a a la carga, pues son pérdidas. Es decir, estoy haciendo una gran cantidad de cosas para generar esa energía que me están generando CO2. Mientras que con estos, pues eso se va a ver más compensado, ¿sí? Entonces vamos a ver ese tipo de sostenibilidad. Reduce estos gastos, ¿sí? Efectivamente, cuando ya no tengo que usar de estructuras nuevas, cuando estoy ahorrando en tiempo, pues estoy consiguiendo unos grandes ahorros. Alta eficiencia, miren la resistencia menor, lo que hablábamos también tiene que ver aquí con la parte de pérdidas. Estoy ganando en ampacidad versus peso, ¿sí? Y alta confiabilidad y fácil instalación. Lo que les decía, las personas que están entrenadas en línea, en instalación de líneas de transmisión, pues no van a tener ningún problema con la instalación de estos nuevos conductores, ¿sí? ¿Dónde se usan? Repotenciar líneas de transmisión, nuevos proyectos donde existan exigencias de flechas críticas. Por ejemplo, si yo voy a cruzar un río, imaginen un río Magdalena, eso fue un caso que tuvimos, reemplazando una línea CSR sobre el río Magdalena, donde la CSR no daba. ¿Por qué? Porque la flecha era tan baja que casi que llegaba pues a a la superficie. Se solucionó con un conductor de esta familia, de este tipo de cable, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la flecha se conserva, ¿sí? Y se conserva en unos límites, en unos valores muy adecuados, muy eficientes. Cruce de sembrados, zonas protegidas, ríos, lagos, cruces de vías férreas, fuentes o infraestructura en general, paso por zonas urbanas y densamente pobladas. ¿Por qué? Porque no tengo este inconveniente, ¿sí? Ténganlo presente allí. Bueno, ya con nuestro portafolio, nosotros en este tipo de redes, pues efectivamente tenemos cables ACSR, triple AC, doble AC, ACAR, ¿sí? Y nuestra gran solución para cables de alta temperatura y baja flecha, como es el HVCRC, ¿sí? HVCRC. No sé, creo que estamos casi sobre el tiempo. Eh, Tú me dices, Em, Ingeniero, sí, sí, señor, ya estamos sobre el tiempo. Podríamos ir haciendo como unas acotaciones de cierre, por favor. claro que sí. Ya para resumir, debemos tener presente de que hay una problemática en Colombia en cuanto a redes, que a la vez es una gran oportunidad para repotenciar y agilizar estos proyectos, el uso de este tipo de cables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede usar las mismas estructuras para repotenciar esos circuitos, evitando la construcción y toda la complejidad que tiene de construcción de una red nueva. Ahora, cuando ya es necesaria una red nueva, pues igualmente estos cables son una solución muy importante. ¿Por qué? Porque para el diseñador le va a permitir
vanos mucho más grandes, distancias entre torres mucho más grandes, con una flecha baja, con una flecha muy adecuada. Esa barriguita que estuvimos viendo, ¿verdad? Que es un problema cuando esas distancias son muy grandes, eh, pues con un cable tipo ACCR, y qué decirlo, pues con un cable que sea de solo aluminio que tiende a dilatar tanto, a ceder tanto, ¿sí? Entonces, y pues dejarles aquí este slide donde tenemos los diferentes conductores adecuados, cables de alta calidad, ACCRs, triple AC, ACAR y doble AC, ¿cierto? Que no quiere decir que no sean adecuados, son para nuestras redes convencionales son perfectos y de muy alta calidad. Y para toda esta problemática que hoy hemos hablado, pues el cable HVCRC, que es nuestra gran solución. Los invitamos pues a que lo revisen, a que después vuelvan y, y pregunten sobre esto. Estamos a su disposición en Sentensa para si requieren de algo adicional, un conocimiento adicional sobre soporte, sobre este tipo de conductores, con mucho gusto. Estamos a su disposición.